días a todos. Me encanta tenerles a todos hoy en esta sesión de apoyo técnico para los Estados miembros y tenerlos en este webinario sobre la herramienta de comparación de evaluación comparativa de la OMS. Yo trabajo en la OMS, en la sede, estoy en el equipo de fortalecimiento de regulación para dispositivos médicos y para la coalición de la red de partes interesadas. Y quiero compartir mi pantalla con ustedes y comenzaríamos. Bien, confirmo. ¿Me ven? Sí, lo vemos muy bien. Gracias, Andrea. Muchísimas gracias. La primera sesión de hoy es sobre el desarrollo y la estructura del GBT Plus dispositivos médicos. Y para comenzar, como saben, había una gran cantidad de herramientas disponibles que se estaban utilizando y que por una parte era importante unificar las herramientas de la OMS y eh, unirlas también con las herramientas que no eran de la OMS, otras herramientas que estaban siendo utilizadas por otras partes, y preparar esta herramienta o la GBT, que es la herramienta de evaluación comparativa de la OMS. Entonces, estas son la comparación de los diferentes sistemas de evaluación que se recogían de las autoridades de regulación nacional, y todas eran tratando de entender cómo funcionaba el sistema de regulación nacional, cuáles eran las piezas y cómo se juntaban todas estas y cómo podíamos realmente hacer una evaluación comparativa de estos sistemas de evaluación nacional. Como ven, había una gran cantidad de herramientas disponibles. Estaba PAHO2 en la OMS, había herramientas sobre vacunas, sobre sangre, productos de sangre, medicinas, laboratorios de PQ. Y luego fuera de la OMS había también el BEMA, el IMDERF, el RAST, el USP, el PIC, o sea, toda una gran cantidad de herramientas que finalmente lo que queríamos hacer era tratar de combinar todas estas, converger toda esa información en algo que pudiera ser utilizado por todos y unificar esa herramienta para lo que hoy vemos como el la herramienta de evaluación comparativa mundial de la OMS, el GBT. Esa primera GBT era para vacunas, pero ya se ha ampliado a sangre, productos de sangre y ahora dispositivos médicos, incluso IVDs. Si consideran el proceso de cómo llegamos allí, cómo realmente logramos desarrollar esto del GBT plus dispositivos médicos, créanme que fue un proceso de consulta muy intenso con los reguladores, para lo cual invitamos a los reguladores nacionales a participar en redes mundiales y regionales, así como las oficinas regionales de la OMS, para escuchar de ellos y revisar lo que habíamos preparado. También es importante observar que la herramienta de OPS se utilizó como modelo. Queríamos asegurarnos alineación e integración de la herramienta de la OPS con la GBT. Era toda una gran cantidad de reuniones, muchas virtuales, con muchos participantes de muchos países diferentes. Y también las 6 regiones de la OMS estaban participando en este proceso de consulta. Luego, el marco de tiempo, comenzando con el 2009, la forma en que integramos todos estos elementos de los dispositivos médicos en la herramienta, la GBT. Consideramos la herramienta de evaluación diagnóstica de precalificación de la OMS, los dispositivos médicos, la herramienta de la OPS, el primer grupo de expertos de dispositivos médicos que fue en el 2015. Nos reunimos con los expertos de la OPS para tratar de unificar las herramientas de la OMS y la OPS. Luego una segunda reunión de expertos en el 2016. Y como ven, hubo una gran cantidad de actividad en la que también tratamos de publicar el marco de regulación mundial modelo. Se publicó la primera versión en enero del 2017
E hicimos un ejercicio de mapeo en el que mapeamos el proyecto de GBT comparado con la herramienta de dispositivos médicos de la OPS y probamos la GBT para dispositivos médicos e hicimos unas actividades piloto en las con esta herramienta de GBT Plus en dispositivos médicos. En el 2020 revisamos el ejercicio de comparación de las herramientas. Entre septiembre del 2020 hasta febrero del 2021 hubo una gran cantidad de reuniones virtuales de los grupos de trabajo y para abril del 2021 ya teníamos un proyecto de GBT más dispositivos médicos y las hojas de cálculo que las acompañaban. Surgieron varios temas que resolvimos durante el 2021 y luego una revisión técnica y edición del GBT y la hoja de cálculo en finales del 2021. Para abril del 2022 publicamos el GBT más dispositivos médicos en el sitio web de la OMS y continuamos con pilotos y mejoramientos de la herramienta hasta poder en diciembre del 2024 publicar este GBT más dispositivos médicos, que es el documento y la herramienta que vemos ahora disponible en el sitio web y disponible para uso para todos nosotros. En cuanto a los indicadores del GBT, como son diferentes a los que uno podría ver en el GBT de medicinas, especialmente no hay función de lotería en el GBT más dispositivos médicos y también hay una diferencia de GBT y para medicinas y vacunas, donde tenemos una función de vigilancia y un control y vigilancia del mercado. Son todas funciones que ahora se combinan en una sola, que es el PIAS, que es vigilancia postmercado, función de control y de mercadeo. Hicimos pilotos en el 2022 en Kenia, en el 2023 en Singapur, y nos dimos cuenta que era importante mejorar aún más el marco, sobre todo en cuanto a la terminología que se estaba utilizando, el papel de terceros y, por supuesto, como dije, la fusión de las funciones. Aquí pueden ver los enlaces del GBT más medicinas y vacunas, GBT para sangre y productos de sangre y GBT dispositivos médicos. Están ahí los enlaces disponibles para ustedes. En resumen, y sabemos que este es un principio orientador cuando consideramos la herramienta de evaluación comparativa de la OMS, y es que GBT más dispositivos médicos es una herramienta muy importante que puede utilizarse para documentar las mejores prácticas o las fortalezas de un sistema de regulación nacional, así como la identificación de áreas para posible mejora. Hemos visto mucho interés de parte de los países y de los interesados, incluso un llamado de la lista de nivel de madurez 3 y nivel de madurez 4 de las autoridades de regulación nacional y pasando a lo que llamamos al WLA para dispositivos médicos, las autoridades listadas de la OMS para dispositivos médicos, incluido el marco de regulación modelo de la OMS. Es una herramienta muy útil. Si aún no han comenzado a regular los dispositivos médicos o están en las fases iniciales del proceso, es interesante utilizar el GMRF, que les orienta en la implementación de los planes de desarrollo institucionales después del lanzamiento del GBT más dispositivos médicos. Para los que quizá no estén muy familiarizados, cuando hacemos una actividad de evaluación comparativa e identificamos áreas de mejora, las documentamos las recomendaciones como IDPs, que son planes de desarrollo institucionales, IDPs. Estos IDPs son la base en la que las autoridades de regulación nacional pueden tener una lista de las áreas que requieren consideración para poder darles prioridad en la implementación de estos IDPs, planes de desarrollo institucional. Otra cosa importante es el elemento de la confianza, como es clave para el éxito del lanzamiento del GBT más dispositivos médicos y el GMRF, que también es una excelente oportunidad para que los reguladores de los dispositivos médicos a nivel mundial y, por supuesto, en la región de las Américas
Si consideramos la estructura de la herramienta de evaluación comparativa mundial, tenemos que considerar la jerarquía y tenemos diferentes funciones de regulación. Así que si hablamos del GBT más dispositivos médicos, incluimos las 8 funciones. Observen aquí el sistema de regulación nacional, autorización de mercado, licencias, inspección regulatoria, pruebas de laboratorio, vigilancia de los ensayos clínicos y la función. Y, y los recursos. Y en cada una de estas funciones hay una serie de indicadores que se refieren específicamente a las diferentes categorías, disposiciones legales, la organización y gobernanza, política, planificación estratégica, transparencia, calidad, sistemas de gestión de riesgo. Se centra mucho, se importa mucho el proceso de regulación y los procedimientos de regulación que existen, así como los recursos que se requieren para cumplir con el mandato de regulación. Y en cada uno de estos indicadores hay subindicadores. Y tenemos sesiones clínicas hoy. Pasaremos un poco más de tiempo simplemente orientándoles con el uso de la herramienta de evaluación comparativa mundial y ayudarles a entender cómo caben todas estas jerarquías. Pero lo más importante es considerar algunos de los subindicadores y el tipo de requisitos que vemos dentro de las hojas de cálculo, así como entender el sistema de calificación que se puede utilizar y el nivel de madurez que se le asigna a cada uno de los subindicadores. En cuanto a las categorías de indicadores, hay varios temas transversales y vemos elementos tales como organización y gobernanza, el número de recursos humanos, capacitación, transparencia, todos temas transversales que vemos que van a aparecer en todas las funciones de regulación. Ayer hablé del modelo que se utilizó, el ISO 9004, que se utilizó para informar sobre el desarrollo de los niveles de madurez, que son los ML1 a ML4, y tenemos la esperanza de tener ML3 ya realizado por los sistemas de regulación, ya cuando se consideran estables, bien funcionantes e integrados. Cada uno de los subindicadores se vincula con un nivel de madurez específico y vemos que las disposiciones legales vinculadas con los niveles de madurez uno, los reglamentos están relacionados con el nivel de madurez 2, pautas, procesos y recursos a nivel de madurez 3. Y en cuanto al nivel de madurez 4, son áreas de mejora continua, donde vemos el desempeño de la autoridad de regulación, la transparencia y la comunicación. En todo el proceso de GBT más dispositivos médicos hay mucha atención en la implementación de las buenas prácticas de regulación, buena gobernanza, transparencia y un sistema de gestión de calidad fuerte dentro del sistema de regulación nacional. Aquí tenemos algunas cifras actualizadas de cada una de las funciones de regulación y el número de subindicadores que encontrarán. El total son 250 subindicadores. Recuerden que no pueden lograr el nivel de madurez 3 a menos de que todo se hayan cumplido todos los subindicadores del nivel de madurez 1 y 2 y el porcentaje de los subindicadores del nivel de madurez 3. Así que una autoridad de regulación de ML3 es cuando todas las funciones o subindicadores llegan a este nivel de madurez. Y por último, veamos la plantilla de la hoja de cálculo que está dentro de la herramienta y van a ver los requisitos de los subindicadores y cuál es el nivel de madurez al que está vinculando y toda una descripción completa del alcance del subindicador y cuáles son los requisitos, cuál es el objetivo, las referencias, la tasa de puntuación, cómo calificar, las limitaciones, los comentarios. Aquí me voy a detener por ahora y me voy a darle la palabra a mi colega Ala, quien hablará de algunos temas importantes sobre el uso de esta herramienta de evaluación comparativa computarizada. Ala. Bien, gracias. Buenos días a todos. Yo soy Ala Magdi y presentaré el CGBT.
y el SharePoint también. Así que voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Sí, vemos tu pantalla, perfecto. Entonces, ya ustedes han recibido acceso a nuestro SharePoint, nuestro punto para comparar con ustedes. Aquí tienen la página principal del SharePoint, tienen un enlace en la presentación que está en el SharePoint. Se van a la página de GBT, tienen la herramienta en los 4 idiomas y necesitan bajar este GBT, que es la herramienta. Esto se basa en su sistema operativo, si están en Windows o en Mac. Necesitarían hacer el clic aquí, baja automáticamente, abren el archivo y lo instalan. Después de completar su capacitación, van a recibir este certificado que es válido por 2 años. Sé que algunos de ustedes inclusive ya han recibido la capacitación. Si no, tienen aquí los enlaces a ver más. eh, También lo pueden obtener del punto el SharePoint, el punto de compartir, y los tienen en inglés y en español. Y ya me imagino que habrán recibido otro enlace que es el de SharePoint de este webinario o de este evento. Aquí lo tienen también y este enlace tiene los recursos importantes, así como el enlace al archivo de datos, instrucciones y el documento que los llevarán a la instalación del GBT. Lo que tenemos en la instrucción, en el documento de instrucciones, es un enlace al archivo de datos y los enlaces al CGBT en sí, que se programa. Y como dije, se basa o depende de su sistema operativo. Para este webinario vamos a utilizar un archivo de datos que nos lleva a Neverland, el país que vamos a inventar aquí para trabajar con este. Hablemos del CBGT. El CBGT está compuesto de dos cosas. Primero, el archivo de datos del país. Y para nosotros ahora vamos a utilizar el país de Neverland. Ustedes lo van a ver en el SharePoint, el archivo de datos de Neverland. Y este archivo de datos es el más pequeño que concluye con .gbt, esa es la extensión. El programa es el que termina con .xee, ese es de un tamaño más grande que tiene más de 100 megabits y deben importarlo, el archivo de datos. Así que lo que necesitan básicamente es los datos del país, que como les digo es megabyte ahorita, el software y ya están listos. Y pueden crear una copia de los datos de su país si desean fusionar los datos o transferirlas a otro dispositivo o enviársela a un colega. Y tenemos entonces disponible esta otra opción. Luego rápidamente vamos a mostrar el SharePoint, el CGBT. Como les dije, aquí ustedes ya tienen acceso a esto, ya tienen que haber recibido el enlace. Estos son los enlaces más importantes y esta parte es para Neverland, el país de Neverland. Ampliémoslo. Según las instrucciones, necesitan bajar Neverland primero. Esto es mostrándoles cómo instalar el CGBT. Cuando ya lo han instalado, el CGBT, tendrían que ver lo siguiente. Les muestro.
verían esto. Básicamente es el CGBT-MT, vacío, perdón. Aquí ahora lo que hacen es importar la información del país. En este caso vamos a importar la de Neverland, cosa que ya tendrían que haber bajado, puesto que está ahí en el SharePoint. Y yo ya lo había bajado antes de la reunión, así que lo encuentro en mis archivos. Voy al menú, fuente de datos, import, lo importo. Y como está vacío, me pregunta si quiero mantener este archivo de datos o no. Como está vacío, digo que no, porque está vacío, digo que no. Y voy a los archivos que he bajado o hago un clic en el que bajé, que es Neverland, lo abro y se cierra, lo tengo que volver a abrir. Y ahora vemos que tenemos país Neverland y las funciones son diferentes. Ahora tengo la función de PS de la que les habló Andrea y estamos listos para comenzar. ¿Cómo cumplir con la primera función, por ejemplo? Bueno, ustedes ven que ahora están todas en gris. Lo que tengo que hacer es activar las funciones. Entonces tengo que hacerle clic. Ahora está activada la función y está en azul. Voy allá y como está totalmente vacío, de ese 0%, nivel de madurez cero, en fin, todo aparece no disponible, no available. El siguiente paso entonces es llenar este primer indicador, no, el primer subindicador se corrige, que es estos son los indicadores y estos son los subindicadores. El RSO1, este es el punto 1, punto 2, punto 3. Entonces hago clic aquí y comienzo a llenar la información de la NRA, de la ARN. Tengo aquí la descripción, el objetivo, que básicamente es lo que ustedes tienen en la hoja de cálculos, que ya Andrea les mencionó. Y para orientarles de qué es subir al SharePoint, tienen, por ejemplo, las evidencias que van a revisar, la forma de calificar los subindicadores y aquí cómo agregar el IDP. Como ven, como no está disponible, si no está totalmente implementado, tengo que tener por lo menos un IDP. Si está parcialmente, yo tengo que poner agregar y llenar toda esta información. Todos estos que tienen el punto rojo, que son información obligatoria, que tienen que incluir. Como no está lleno, me dice o que lo llene o que lo suprima totalmente. Entonces, en este caso voy a suprimirlo totalmente, puesto que ya está vacío. Y aquí les muestra cómo agregar el documento de revisión. Hacen add, agregar, traen el enlace, el documento, la descripción y lo cierran. Y lo guardan. Esta es una visión rápida del CGBT. Y Andrea, por favor, si crees que se me olvidó algo, me avisas, por favor. De resto, si no, muchas gracias. Aquí tenemos el GBT y el SharePoint y lo importante es cómo seguir los pasos para importar los archivos de datos a esta herramienta. Pasemos ahora a Agnes, quien nos dará una demostración práctica de cómo utilizar esta herramienta computarizada, centrándose especialmente en los sistemas de regulación nacional. Agnes, te doy la palabra a ti. Muchas gracias. Andrea, buenos días. Para quienes están por primera vez aquí, yo soy Agnes del Castillo eh, eh, y trabajo en la unidad para facilitar este programa y soy responsable de revisar
el desarrollo de indicadores para la herramienta GBT más dispositivos médicos. Este es un buen momento para nosotros empezar a em, movernos con la demostración. Ustedes podrían en este momento ver esto en su computador. No sé cuántos de ustedes están ya en esta etapa en donde pueden ver una pantalla como esta en sus computadores. Entonces, tenemos que empezar a importar los datos para el país de Neverland. Voy a demostrar y voy a solicitarles a todos que estén en sus computadores y vayan navegando conmigo la función de los sistemas para demostrarles cómo ir solucionando y manejando las distintas situaciones que pueden presentarse. Para empezar, empezamos acá demostrando que hay distintas funciones. Andrea ya las mencionó y tenemos primero el sistema la primera función que es del Sistema Regulatorio Nacional o RS. Al hacer clic allí, ven que se abre esto y ven 10 indicadores. Dentro de cada indicador tenemos varios subindicadores que ustedes tienen que ir completando. Cuando terminen con todos estos indicadores, les dará una idea del estatus de la función del sistema regulatorio de su país. Si ustedes no eh, manejan todo lo que tiene que ver con todos los distintos indicadores o subindicadores, van a recibir mensajes de error, no van a tener las características correctas y tampoco van a recibir el apoyo requerido y no van a poder aprovechar los distintos beneficios que se ofrecen. Entonces, ustedes tienen que ir manipulando todos los indicadores. Bueno, entonces vamos a ver cómo pasamos por los indicadores y subindicadores. Ya se hizo una demostración, no la hizo Ala, y acá vamos a ver. Hay distintos números de subindicadores en cada indicador. Por ejemplo, para el RS03, Plan Estratégico con objetivo aclarado en su sitio, tenemos allí 10 subindicadores de nivel 2 y también tenemos los aspectos de, de regulaciones y luego otro aspecto que tiene que ver con insumos, con recursos. Voy a ingresar a uno de los indicadores, voy a hacer clic aquí para habilitar y en el momento en que yo hago clic, entonces viene este menú que se desdobla donde están los subindicadores. Tenemos el indicador y los subindicadores que se desprenden de esa madre, o sea, es como que tuviéramos la mamá y los hijitos acá. Y quiero demostrarles algunos indicadores y subindicadores. Por ejemplo, este que tiene que ver, el 02 en este caso, que tiene que ver con disposiciones legales y las regulaciones que definen las instituciones. Entonces, al hacer doble clic, los lleva a otra ventana y en esta ventana en particular, el subindicador requiere que se demuestre cuáles son los reglamentos, regulaciones y también disposiciones legales. Y ustedes tienen que seguir muy exactamente lo que se les pide en ese subindicador.
Andrea, ya la mencionaron esto también, y es que tenemos una plantilla con una serie de hechos e información. Entonces, ustedes pueden buscar en el menú que aparece acá. Entonces, ah, ustedes tienen que incluir lo relacionado con dispositivos médicos y para poder entender lo que realmente desea el subindicador, tienen que ir a las descripciones. En las descripciones, si hacen clic, ven una descripción que aclara aún más lo que es y lo que se pide, lo que se exige de ese subindicador específico. Por ejemplo, hay que identificar dentro de la legislación existente en los reglamentos las actividades y disposiciones para los productos que deben regularse, y también hay otras explicaciones, pero también tenemos un objetivo. El objetivo nos explica cuál es el objetivo de ese subindicador, qué es lo que se exige de ustedes al pedir que se rellene ese subindicador. Y ustedes tienen que demostrar si las disposiciones legales y los reglamentos abarcan el alcance de ese dispositivo médico. Entonces, esto nos dice eh, exactamente lo que hay que hacer. El evaluador, cuando viene a evaluar, va a venir a chequear las disposiciones legales, los reglamentos, las regulaciones, y entonces nosotros ponemos un insumo acá en términos de la existencia de los reglamentos, de las disposiciones legales y de todo lo relacionado con la reglamentación de los dispositivos médicos. O sea, lo incluimos todo acá con todos los recursos necesarios para poder incluir todo lo que se necesita para cada producto, para cada subespecificación, para cada subindicador. Bueno, entonces también incluimos acá la escala, lo que significa cuando no se está implementando o cuando se está en fase de implementación y cuando se ha implementado. O sea que hay subindicadores muy específicos. eh, Algunos son obligatorios, algunas de las cosas acá son obligatorias y hay que explicarlas o incluir la información. Voy a mirar este específicamente. Aquí miramos ya la descripción, el objetivo, los requisitos, la evidencia que hay que revisar, y para darles un ejemplo y demostrar cómo manejar específicamente este subindicador, cuando viene un evaluador a mirar lo que se ha hecho, entonces aquí estamos dando un ejemplo para decir que la autoridad regulatoria nacional respondería de la siguiente manera, mencionando el nombre de la autoridad regulatoria nacional y cómo se regulan los dispositivos médicos, y hay que citar las disposiciones jurídicas legales específicamente. Ustedes tienen que poner el título de la ley o decreto, proclamación que les da que les otorga el permiso, la autorización de utilizar ese dispositivo, y también se debe incorporar la sección específica donde habla eh, de manera particular, y también hay que indicar el año en que se publicó esa ley o que se proclamó, etcétera. Y luego se puede eh, mencionar el documento que es em, lo que tiene efecto de ley. Entonces,
tenemos que poner el título si se trata de una ley o de un reglamento. Sé que los países llaman a las cosas de manera diferente, usan términos como reglamentos, estatutos, decretos, o algunos países usan el término pauta o directriz, pero hay que asegurarse de que esto tenga fuerza de ley para hacerlo obligatorio. Entonces, incluyan el año de publicación, el nombre específico de la ley, las secciones específicas que les dan el mandato para utilizar dispositivos médicos. Es muy importante mencionar también la definición, porque es aquí donde hay que asegurarse de que las disposiciones jurídicas y los reglamentos den claridad en cuanto al alcance. Entonces, hay que tener muy en cuenta la definición. Y si la definición se adapta a lo que es global, si ustedes tienen una definición que es demasiado local, entonces puede que no se adapte a una armonización más general. Entonces también hay que mencionar y mirar críticamente la definición y asegurarse de que sea una definición armonizada. También es muy importante indicar si el documento es un borrador, si es un anteproyecto, y hay que indicar eso porque esto nos da ventaja en el puntaje o la puntuación que se otorga. Y entonces, si ustedes han indicado cuál es el reglamento, la ley, la definición está en alineamiento con la definición estandarizada y armonizada. Y entonces esto va otorgando puntuación. Si hay información que falta, dependiendo de la definición y de la puntuación, entonces ustedes pueden poner que se ha implementado parcialmente, etcétera. Si hay una implementación parcial o si no se ha implementado, entonces tienen que bajar aquí donde ya les dije, hay que crear y hay que crear un IDP. Yo no voy a entrar a explicar lo del IDP, pero es muy importante. Hay que dar evidencia de los insumos y también tienen que indicar la evidencia para apoyar su respuesta. Si es la legislación, una ley específica, si se trata de un reglamento o un decreto, cualquier documento tiene que agregarse allí que sea lo que documenta esa ley o decreto que están mencionando. Sé que estoy retrasada acá, pero quiero demostrarles también este otro, el 06 es un subindicador para dispositivos médicos. Vemos que el alcance ha cambiado a dispositivos médicos para diagnóstico in vitro y esto no se aplica a todo, es un subindicador muy específico eh, para eh, ciertos organismos de evaluación. Entonces, lo que hay que decidir es si existe algún organismo evaluatorio. Y últimamente he estado hablando con los reguladores eh, y dicen, por ejemplo, que no es aplicable. Si vemos la limitación en los comentarios, dice que debe tenerse en cuenta que hay diferencias de país a país y entonces en algunas jurisdicciones entonces, hay diferentes situaciones con respecto a los dispositivos médicos y y en este caso de estos dispositivos específicos, entonces el puntaje o la puntuación que se coloca no es aplicable, pero hay que tener mucho cuidado
cuando uno da el insumo, no es importante eh, recordar que hay que incluir el decreto específico, el artículo específico para apoyar su trabajo y documentar. Entonces, si ustedes pueden indicar si no hay dispositivos o jurídicos ni legales y que entonces documentan que hemos colocado la puntuación de no aplicable. Entonces, en cualquier momento ustedes pueden cambiar. En la mayoría de los casos, si hay menos capacidad de realizar todos los aspectos regulatorios. Una recomendación importante es que en lugar de simplemente poner no aplicable, es dar un poco más de explicación con respecto a leyes o decretos e indicar que esta es la situación en el momento. Y también quisiera hablar brevemente del específicamente del RS 0113, que es disposiciones legales o reglamentos que se ofrecen para la clasificación y reclasificación de dispositivos médicos em, o dispositivos in vitro con base en el potencial asociado de lesiones o impacto. Entonces, dependiendo de sus leyes, de cualquier documento vinculante que ustedes tengan, entonces, ustedes al hablar de clasificación, en este caso, están pensando en adoptar la clasificación con riesgos y reglas recomendadas por la OMS y otros, y también el elemento de reclasificación es importante acá. Hay que tener disposiciones jurídicas que permitan reclasificación en cualquier momento cuando las cosas estén cambiando en el país o si se observa una necesidad de reclasificar un dispositivo médico. Esto es importante tenerlo allí y por eso este subindicador es muy importante. Miremos ahora el 18. Aquí no se exige no se exigen documentos. Se puede tener esto en la ley principal o en la proclamación en el decreto, o lo podemos incluir en los reglamentos. Y cualquiera de los dos documentos se acepta como implementado y esto es muy importante. Es importantísimo leer y entender cada subindicador y el requisito para ustedes poder incluir todo lo que se necesita incluir. Repito, estoy retrasada en tiempo, pero hay también otros subindicadores específicos. Este es uno muy controvertido, muy polémico. Y, por ejemplo, los distintos miembros del grupo de trabajo están trabajando en esto. Aquí nos referimos a el procesamiento de dispositivos médicos de uso único. No se habla de esto, pero sabemos que ocurre. Se reprocesan cosas que eran de uso único. Y entonces nos preguntamos, ¿es importante incluir esto dentro de nuestras políticas cuando haya necesidad de hacerlo aprobar? Entonces, aquí hemos dado recomendaciones y criterios en situaciones donde tal vez sea necesario aprobar que se reutilicen dispositivos médicos que eran para un solo uso. Voy a pasar a otro indicador ahora. Ya se me terminó el tiempo asignado, pero acá uno de los indicadores que quería mencionarles es el de
la calidad de los sistemas de gestión. Hay enlaces importantes que los conectan con dos documentos importantes de la OMS que los guían para implementar la gestión de los sistemas con principios de gestión, etcétera. Y quiero recalcar el hecho de que es muy importante que las autoridades nacionales eh, regulatorias tengan un sistema eh, de calidad para la gestión, y también es bueno tener políticas, objetivos, alcance y planes de acción que sean de calidad. Y tenemos acá también la gestión principal demuestra el compromiso y el liderazgo para desarrollar e implementar sistemas de gestión que sean de calidad. Y entonces, esto es muy importante. Yo nunca quiero olvidar tener allí toda la evidencia, todas las pruebas que necesito. Ustedes tienen que manejar punto a punto cada una de las pruebas que tienen que incluir para demostrar que están cumpliendo los requisitos. También hay que demostrar que se ha reclutado personal calificado, y esto refleja el compromiso de la alta gerencia. Si tienen ustedes una política de calidad instaurada y funcional. Hay 14 subindicadores. Esta es la categoría más grande de subindicadores, como dije antes, y estoy terminando aquí. Para responder a los indicadores o subindicadores, ustedes tienen que dejar suficiente tiempo para entender lo que se requiere de cada indicador, y para entender cuál es el requisito también del subindicador, y al mismo tiempo, como ya he dicho varias veces, dar insumos específicos para aclarar exactamente qué es lo que está ocurriendo en su organización, que ayude a evaluar y a dar una idea de cómo es la implementación en la organización, y claridad en términos de la puntuación. La herramienta es muy flexible, entonces durante la evaluación, los evaluadores y los puntos focales pueden hablar conjuntamente y ver y hablar acerca de la puntuación de ese indicador específico, etcétera. Paro aquí, me detengo acá y le doy la palabra a Andrea. Se me acabó el tiempo y pido excusas. Muchas gracias, Agnes. Esta ha sido información muy útil y nos has dado unos puntos muy importantes que suceden en la función RS, que es del Sistema Regulatorio Nacional. Ahora voy a compartir mi pantalla y voy a guiarlos a través de varias áreas clave dentro de otras funciones. Mencionarles de nuevo acá, estoy utilizando el país Neverland, nunca jamás. Y acá ustedes pueden importar la herramienta GBT. Aquí se ha reemplazado con una función combinada. Quiero pasar a hablar del licenciamiento. Con base en lo que dijo Agnes, aquí tenemos disposiciones específicas de los procedimientos para obtener licencias. Es muy importante observar aquí que cuando ustedes como autoridades regulatorias nacionales emiten una licencia a un establecimiento de dispositivos médicos, ustedes tienen que tener información que sirva de base para tomar la decisión de otorgar o no una licencia. Y en este caso se
solicita el requisito ISO 1385 para este tipo de licencias. Esperamos que se haya certificado entonces a ese establecimiento de dispositivos médicos con el reglamento ISO específico, y ustedes pueden basarse en autorizaciones de mercado y en informes de mercado. Ustedes pueden reconocer el trabajo de los organismos de evaluación, pero al otorgar una licencia, una autoridad nacional regulatoria no puede basarse en nadie más. Ustedes son los que otorgan la licencia y tienen ese derecho, y por lo tanto es importante, tienen que tener estos certificados ISO específicos para el licenciamiento. Dicho esto, y con base en lo que Agnes nos había indicado, si ustedes están reconociendo el trabajo de los organismos de evaluación, tienen que tener el dispositivo jurídico que les da la autoridad para hacerlo. Y en muchos casos, los países aún no han incluido esa disposición legal o jurídica. Entonces, se necesita tener eh, un mapa de ruta, eh, eh, y hay que tener todo un calendario y una línea de tiempo. Hay que tener el dispositivo, perdón, no, la disposición legal primero que todo. Hay que informarles a los solicitantes que es un requisito. También les pueden dar tiempo para que se certifiquen con el requisito ISO específico para dar esas licencias. Y ustedes pueden decir que hay arreglos transicionales que se están haciendo antes de emitir la licencia, y que en el momento en que se renueve la licencia se exige que les dé la certificación de ISO específica para licenciar. Lo otro que yo también quiero mencionarles específicamente es que vemos que los mismos criterios para dar licencias a establecimientos públicos y privados nacionales es la misma, lo que significa que si hay dispositivos médicos, eh, que son de propiedad pública, se someten a los mismos requisitos y al mismo cumplimiento de todos los requisitos que se da para las empresas privadas. Entonces hay que asegurarse de que se cumplan exactamente los mismos requisitos si se trata de una empresa privada o pública. Entonces, acá tenemos esta funcionalidad donde podemos seleccionar, colapsarlos todos, y pueden ver todos los indicadores de la función. Y si hacen clic en expandirlos todos, pueden ver a todos los subindicadores disponibles bajo cada uno de los indicadores. Es importante observar que se pueden ver los niveles de madurez que se asignan a cada subindicador específico. Normalmente esas disposiciones o esos subindicadores que se relacionan con disposiciones legales son de nivel uno. Es muy importante que ustedes como autoridad regulatoria nacional puedan demostrar que tienen las disposiciones jurídicas para cada uno de los subindicadores de nivel uno de madurez, porque si ustedes son una autoridad nacional sin esos, sin incluir esas disposiciones legales, entonces no van a tener el mandato legal para apoyarse en ellos. Entonces hay que conocer también la jerarquía cuando estamos hablando de GBT. Eh, aquí se está pidiendo una disposición jurídica específica, o sea que no es solo suficiente tener la disposición en un documento guía, que es el documento que se les da a los solicitantes. Tiene que ser algo que sea vinculante desde el punto de vista jurídico, tiene que ser una disposición legal. Y también acá
miremos esta en particular. Acá el requisito, este es el 04, el requisito para el procedimiento para solicitar una licencia. Este no, esta información tiene que estar disponible en una guía, en una pauta o directriz. Entonces tenemos el principio, que es el que incluye la disposición jurídica. El reglamento da más información sobre esa disposición en la ley, y luego las pautas y guías dan toda la información técnica, y las guías son el documento externo, o sea, el documento que necesitan los solicitantes para leer y entender cuáles son los requisitos. Como la Autoridad Regulatoria Nacional exige que yo haga la solicitud y qué formato debo utilizar para la solicitud. Y luego, al mirar los subindicadores, eh, eh, mm, digamos en el 04 acá, este se relaciona con procedimientos. Aquí esperaríamos que tuviéramos procedimientos operativos estándar, que son documentos internos, que son los pasos que las personas que trabajan en la autoridad nacional para ir evaluando la solicitud. Es muy importante entender la jerarquía y tener los comparadores. Y ustedes en el insumo pondrían una descripción de cómo ustedes evalúan las solicitudes de licencia y el tipo de evidencia que tienen que cargar. En este caso, serían una lista de procedimientos estándar. Si miramos los subindicadores 01, allí el tipo de evidencia que se carga es una copia de la ley principal, una copia del reglamento, donde, y entonces si tenemos los subindicadores de pautas o directrices aquí, ustedes cargan una copia de las guías y directrices que han publicado. Es muy importante conocer esta diferenciación. Y ahora en cuanto a SharePoint, cuando ustedes hacen un ejercicio de autoevaluación, les damos SharePoint. El SharePoint tiene cada una de las funciones, con cada una de las funciones de reglamentos, y ustedes cargan evidencia en ese SharePoint. Entonces, aquí estamos todavía en el país de Neverland, pero podemos ver que se ha incluido una ley y también los estándares de procedimiento. Es importante saber que si estamos hablando de un procedimiento, es posible que tengamos un ISP que escriba el procedimiento, pero también esperamos ver evidencia de implementación de ese ISP específico. Entonces es importante saber dónde estamos y dónde enumeramos todo este tipo de información cuando hacemos nuestra autocomparación. Y por ejemplo, cuando tienen que vincular los documentos que han subido al Shimport, tienen que vincularlo al archivo de datos. Así que, por ejemplo, si yo tuviera una, perdón, perdón, a ver, vuelvo un momento. Digamos que esta es mi ley principal. Copio este URL, voy a la herramienta aquí, me pide que dé evidencia de mi disposición legal, bajan para donde dice revisar documentos, ponen add de agregar, agregan ese URL y yo pongo aquí, esta es la ley, le ponen el título de la ley principal. Y por ejemplo, si la ley principal está disponible solamente en español o en portugués, aquí ponen quizá necesite traducción al inglés, donde dice necesita traducción, needs translation, y ahí está listo. Cuando tenemos una evaluación comparativa formal, el equipo de evaluación hace esta revisión, analizan el insumo de NRA de ARN que ustedes pusieron y revisan con lo que ya subieron al SharePoint. Entonces, si yo primo aquí, abre automáticamente a ese documento que cargué, que era la ley o la ley principal.
Ese es un elemento importante cuando se trata de la función, teniendo ese mapa, esa mapa de ruta. Si tienen, por ejemplo, pueden utilizar esta funcionalidad de collapse all, o sea, colapsar todo o expandir todo. Lo colapsan o lo abren todo para indicar los indicadores que caen bajo estos indicadores. Y aquí también es importante saber, sobre todo para la función de RI, que tiene que existir disposiciones legales que autorizan la inspección o el sector de auditoría que inspeccione o revise las prácticas buenas o los sistemas de gestión. Este elemento del sistema QMS se refiere a la ISO 3481857, que es la certificación que se necesita para el establecimiento de dispositivos médicos. Y como mencionó Agnes, ustedes podrían optar por ser la autoridad acreditada para desempeñar el ISO 3485 o pueden tener las disposiciones legales establecidas para reconocer los organismos de conformidad que están disponibles y aceptados en su país, que serían los que estarían a cargo de hacer las inspecciones del ISO 3485 y comparar los establecimientos médicos y compararlos contra el ISO 3485. Ahora quiero hablar de la función CT, que son los ensayos clínicos. Clinical trials, ensayos clínicos. Aquí hay una disposición muy importante que se refiere a los comités de ética. Y quiero revisar a ver qué número es esto. Esto está bajo el CT, ensayos clínicos, donde tiene comités de éticas independientes que tienen el papel de definir a nivel nacional, subnacional, institucional y que también hay procedimientos para la responsabilidad del comité de ética para completar el ensayo clínico. A menudo cuando comenzamos a trabajar con respecto a la autoevaluación comparativa con la herramienta doble computarizada, vemos que hay algunos elementos en donde no son independientes, no son comités de ética independientes cuando hacen supervisión de los ensayos clínicos, que es una parte importante. Y tenemos que asegurarnos de que exista esto en su país cuando comiencen a trabajar con los reglamentos de los dispositivos médicos. Y aquí de nuevo pueden ver igual hay una política o un requisito muy importante que indica que las mismas políticas se utilizan para la evaluación de los ensayos clínicos, las aplicaciones, sea que el solicitante sea interno, extranjero, parte del sector público o privado. GBT le pide que usted se asegure de que cuando hay alguna instalación de propiedad pública o privada, sea para ensayos clínicos o para las inspecciones de regulación o las licencias, que se utilicen los mismos criterios independientemente de si es de propiedad pública o privada. De manera que, volviendo ahora al aspecto de licencias y la función de licencias, como dije, nos centramos mucho en esto porque ustedes, como la Autoridad de Regulación Nacional, son los únicos, es el único organismo que puede emitir licencias para los dispositivos médicos en su país. Dentro de la herramienta también es importante ver, uno puede ver el panel del nivel de madurez, así como cuando consideran cada subindicador, le dan al ARN, o sea, suben la evidencia necesaria y luego la escala de calificación que le informa a ver cómo calificar ese subindicador. Por ejemplo, para explicarlo, tenemos una disposición legal que permite que se licencie en toda la cadena de suministro. Tenemos la evidencia, tenemos el acto o la ley principal, tenemos la disposición X de este acto principal y luego vemos la clasificación y podemos ver que sí, que efectivamente la ARN tiene las disposiciones legales establecidas con los requisitos especiales y podemos entonces cambiar esa puntuación en base a la escala de clasificación. Cuando hacemos
estas evaluaciones comparativas a veces nos ponemos los lentes oscuros, digamos, y creemos que lo que estamos haciendo es muy bueno, y a veces vemos que los países se están dando calificaciones mucho más altas que la realidad. Ahora los oriento a que siempre consideren la escala de calificación, decidan en base a qué escala van a darle a cada indicador, y cuando haya cambiado la calificación aquí pueden ver que cambia la clasificación, la calificación, y cambia el porcentaje aquí también. Con esto concluyo el GBT y algunas de las funciones, y resaltando algunas de las funciones claves bajo las diferentes funciones de la regulación. Ahora es hora de que saquen ustedes el teléfono. Les voy a mostrar una clasificación, un código QR. Les voy a mostrar el código QR. Escanéenlo, escaneen el código QR que los va a llevar a una serie de preguntas. Ahora es hora de hacer la prueba, el examen. Hay 3 preguntas ahí que están disponibles en inglés, español y portugués. Son preguntas de múltiple opción. Ahora ustedes pueden decidir, en base a lo que escucharon durante la sesión, responder las preguntas. Espero que ya todos hayan logrado hacer el escaneo del código QR. Los invito ahora a responder las preguntas. Estoy viendo cuántas respuestas recibimos. Quizá también queremos asegurarnos de que en realidad han podido accesar las preguntas. Hasta ahora tenemos dos respuestas. Bueno, están aumentando las respuestas. Voy a volver a compartir la pantalla de nuevo y podemos ver algunos de los resultados que estamos recibiendo. Andrea, algunos participantes piden que por favor vuelva a poner el código QR. Bueno, lo voy a dejar ahí unos 2 minutos para que todos tengan acceso al código QR. Vean las preguntas, seleccionen cuáles son las respuestas que ustedes creen que son correctas, y luego pongan submit, sometan, para que podamos ver las respuestas que ustedes han puesto ahí. Y quizá, mientras esperamos, surgió una pregunta interesante en las preguntas y respuestas, que básicamente preguntaba si se podía tener el GBT para medicinas y el GBT para dispositivos médicos operando al mismo tiempo, como en paralelo. La respuesta es que ustedes instalan una herramienta de comparación evaluativa global, y luego tiene 2 archivos de datos. Un archivo de datos sería configurado para las medicinas y el otro archivo de datos se configuraría para los dispositivos médicos. Y como Ala mostró, pueden subir el archivo de datos en el que quieren trabajar, y cuando concluyan, lo guardan y pueden dejar de trabajar con medicinas y pasar a los dispositivos médicos. Suben el archivo de datos de dispositivos médicos y lo guardan, y así sucesivamente. Así que pueden ir y venir con 2 archivos de datos diferentes. Imagínense, por ejemplo, que nosotros
en el equipo de refortalecimiento de los sistemas regulatorios, siempre estamos buscando una gran cantidad de archivos de datos de diferentes países con los que trabajamos. Y tenemos una GBT en nuestra computadora y simplemente subimos los archivos de datos de los diferentes países según sea necesario. Así que sí es posible. Voy a dejar de compartir esto y voy a pensar en la pregunta que teníamos. Veamos algunas de las respuestas que obtuvimos. Bien, tenemos 122 respuestas. Muy bien. Me encanta ver que todos interactuaron y respondieron las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el propósito principal de la herramienta OMS-GBT más dispositivos médicos? Es para evaluar comparativamente las autoridades regulatorias, los dispositivos médicos y identificar el nivel de madurez o para emitir certificados de conformidad para los dispositivos médicos importados o es para gestionar la adquisición internacional de dispositivos médicos. Muy buenas preguntas, algunas un poco engañosas, digamos así. Pero efectivamente la respuesta correcta es la azul y la mayoría de ustedes respondieron correctamente. Esto es para evaluar comparativamente las autoridades de regulación nacional. Utilizando esto podemos ayudar a los sistemas de regulación nacional determinando la fuerza de esos sistemas y determinar dónde podrían existir las brechas en el sistema. Cuando vemos brechas, y yo creo que eso es importante saber, si están haciendo la evaluación comparativa ustedes utilizando el GBT y están llenando toda la información de los ARN de todos los subindicadores y están calificando estos subindicadores, en el momento en que ustedes seleccionen implementación parcial, implementación en proceso o no implementada, tienen que crear un IDP para que puedan documentar lo que tienen que hacer para que el subindicador esté totalmente implementado. Por ejemplo, si hubiese un requisito, una disposición médica y no lo tienen, pueden calificar ustedes como no implementado y crean el IDP que dice desarrollar y publicar la disposición legal. O sea que pueden ver cómo vemos la brecha, desarrollamos el IDP para responder a la brecha. Muy importante. La siguiente pregunta, la 2, ¿qué PDI debe priorizarse o IDP debe priorizarse? ¿Deben ser aquellos relacionados a las disposiciones legales? ¿Deben ser aquellos relacionados a las evaluaciones de necesidades de capacitación o los relacionados con transparencia? Y en este caso, la pregunta era bastante difícil porque si recuerdan, una de mis diapositivas mostraba las diferentes categorías que vemos dentro del GBT. Las disposiciones legales es una de las categorías y vimos una categoría sobre recursos humanos, sobre la capacitación de recursos humanos y otra sobre transparencia y comunicación. Estas categorías se conectan con los niveles de madurez, o sea que los niveles de madurez y las disposiciones legales son del nivel madurez 1 y entonces tenemos que implementar los subindicadores relacionados con el nivel 1, nivel de madurez 1 primero, porque no se puede cambiar el orden. Tenemos que tener primero LM1, luego LM2. Para priorizar, tenemos que empezar priorizando las disposiciones jurídicas, porque además se demora uno mucho después de haber tenido el proceso legislativo, si digamos se ha pasado por todo el proceso eh, el legislativo, pasando por las cámaras del Congreso y luego por el presidente. Entonces, por eso hay que empezar por acá, porque a veces es lo más prolongado. Entonces, esta es la prioridad. Bueno, tenemos acá eh, la pregunta que nos dio unos puntajes 50-50, entonces es, ¿cuál de las dos funciones regulatorias se fusionaron en una en el GBT
dispositivos médicos. Antes teníamos vigilancia y MC y esas se fusionaron en una y ahora tenemos la función PS, que es la que aparece en la GBT más dispositivos médicos. Era una pregunta bastante con su truquillo porque esto nos hace pensar más y para ver si entendemos qué es lo que está ocurriendo. Solamente cuando importamos un archivo de datos para la función con dispositivos médicos, tenemos la función PS y hemos eliminado las otras que existían cuando solo estábamos hablando de GBT y medicinas. Hemos llegado al final del programa de hoy, pero tenemos tiempo si tienen preguntas eh, o comentarios. Tal vez, Alfonso, tú podrías ayudarnos. Tal vez podemos ver en el chat si hay preguntas específicas y tal vez Agnes y yo podríamos responder a las preguntas. Gracias. Gracias, Andrea. Gracias, Agnes y Alá por sus presentaciones que estuvieron muy buenas, muy informativas. Y quiero anunciarles que hemos tenido casi 400 participantes hoy, lo cual es un gran número y se quedó reflejado en la actividad que acabamos de hacer. Más del 50% de las personas participantes participaron en esta actividad. Voy a hablar ahora en español porque la mayoría de los participantes hablan en español. Agnes, si puedes por favor responder a esta pregunta. Gracias, gracias. Quiero extenderme un poco en mi respuesta que di en el botón de Q&A. No me gusta utilizar la palabra tercerizado, pero si uno se puede apoyar en una entidad externa competente, entonces aquí quiero clarificar específicamente las inspecciones que son de dos tipos. Una a la que yo me refería es la auditoría de calidad, específicamente
para fabricantes tanto extranjeros como locales, pero también hay otro tipo de inspección que se realiza para vigilancia de mercado. Sí, específicamente para vigilancia de mercado. Y esta se puede tercerizar, o sea, contratar a un tercero para que las haga. Y yo estaba siendo muy específica en términos de estos dos tipos específicos, especialmente en cuanto a la ISO 13485. Voy a darles un ejemplo donde las pruebas de todos los dispositivos son hechos por otro organismo gubernamental. No hacen inspecciones porque son, porque todos son organismos de gobierno, pero con base en la experiencia anterior y los laboratorios solo reciben informes para aspectos de vigilancia de mercado y muestras que se han obtenido del mercado para vigilancia de mercado. Entonces, este tipo de inspección puede ser realizada por eh, grupos externos o empresas externas, pero otras tienen que ser específicamente realizados por la autoridad regulatoria. Tal vez Andrea querría agregar algo más. Sí, gracias. Me hace pensar esto en un punto importante y es que es muy importante para las autoridades regulatorias nacionales tener disposiciones muy claras en cuanto al reconocimiento y confiarse en otros. Em, si existe esta posibilidad, de todas maneras hay que tener mucha claridad e informarles a los solicitantes sobre quiénes son los que tienen esta autoridad de hacer inspecciones cuando se hace una tercerización. Y entonces hay que tener estos reglamentos muy específicos. Es muy importante, repito, que todo esté muy claramente indicado en quién confían, a quién tercerizan y si hay reconocimiento. Si ustedes reconocen, por ejemplo, esta decisión de este país que está utilizando la información o si utilizan esa información para informarse cuando ustedes están tomando decisiones reglamentarias específicamente. Vemos algunas autoridades regulatorias que luchan con estas dos vías diferentes, entender las distintas, cuando se confía, cuando se reconoce y entonces es necesario tener una serie de prácticas específicas. Lo que ustedes decían como país, tienen que asegurarse de que hay muchísima claridad en el proceso y en las directrices para los solicitantes. Muchas gracias. Gracias, Andrea, y gracias por tu complementación. No nos quedó muy clara la pregunta. ¿Hay alguna manera de evaluar la vigilancia premercado con el GBT? Me imagino que es GBT más dispositivos médicos. Tal vez Anita podría tener idea sobre esta pregunta. Anita, ¿pueden repetir la pregunta una vez más?
Sí, uno de nuestros participantes pregunta si hay manera de utilizar el GBT más dispositivos médicos para evaluar la vigilancia premercado. Ah, sí, hay una función regulatoria que se llama PS, que es vigilancia postmercado y vigilancia de mercado. Y esto se presentará el miércoles. Esto habla mucho acerca de las obligaciones del fabricante en lo relacionado con eh, eh, vigilancia de mercado. Entonces sí, es la función PS. Para aclarar, entonces, no tenemos una sesión el miércoles. Ah, entonces el jueves, sí, ok. Y tal vez para complementar eso, cuando miremos el desarrollo del GBT, vimos que se consideró todo el ciclo de productos, o sea que dentro de distintas funciones regulatorias, digamos, dentro de la función PS, habría requisitos dentro del GBT que está requiriendo a la autoridad nacional a que haga ciertas cosas para dispositivos médicos, pero el GBT es una evaluación de un sistema regulatorio nacional. Entonces, no es una herramienta que pueda facilitarle a la autoridad regulatoria nacional para hacer evaluaciones, sino para evaluar cómo el sistema está funcionando. O sea, puede que no se incluya una actividad de premercado, sino ver qué hace el regulador para tener un mandato regulatorio sobre actividades a nivel de vigilancia premercado. Gracias, Andrea. Bien. Para complementar a lo que dijiste, si miramos este indicador específico en la herramienta, hemos incluido referencias específicas. Mi sugerencia sería que repasaran cada una de estas referencias para su caso. Va a haber muchísima información que ustedes podrán encontrar para fortalecer todas las funciones. Este es un buen ejercicio. Tenemos muy buenas referencias que se han incluido como parte de la herramienta. Gracias. Y gracias a las tres por sus respuestas y